Vamos a ver un versículo que tiene que ver con la prédica y no tiene que ver con la prédica. Juan Carlos, ya la complicaste. Dice así: si opresión de poder, perdón, está en Eclesiastés 5:8, no sé si ya está ahí. Y dice así: si opresión de poder, de pobres, y perversidad de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. Todo ser humano está debajo de alguien siempre. Y el tema es respetar esa autoridad. ¿Y por qué te traje esta palabra? Porque mira, es tan fresca y a lo que quise hacer énfasis es lo fresca que es la palabra de Dios. Es lo viva y eficaz que es la palabra de Dios. Si tú a esto le cambias, si tú a estos le cambias esta palabra, si opresión de pobre y perversidad de derecho y de justicia vieres en la frontera, dice así: y justicia vieres en la frontera, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto, y aún más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo depende del campo. Suena como que recién lo escribieron, ¿verdad? La palabra está hecha para hoy. La palabra, si buscas lo que busques y buscas si tienes una pregunta dentro de ella, siempre hay una respuesta. Y no estoy juzgando lo que está pasando, porque tanto unos como otros tienen que aprender. Unos a respetar las leyes de una nación y otros a tener misericordia del desamparado. Tanto unos como otros a Dios nos enseña. Pero la iglesia tiene que saber lo que está viviendo hoy la vida, la comunidad. La vida y la comunidad está viviendo una ausencia de Dios. Y la iglesia es responsable de llevar la evidencia y la presencia a toda situación. Nosotros estamos para formar esa sociedad que está allá afuera. Es nuestra responsabilidad como líderes y como pueblo de Dios de decir que la palabra es viva y eficaz. Mira por qué te lo digo. Hace muchos años atrás, un hombre lo pusieron en una cesta y lo soltaron por el río Nilo, con la intención de que no fuera sacrificado, porque la orden de Faraón era que todos los hijos varones muriesen. Este hombre fue llevado en esa canasta y la madre lo dejó en el río Nilo, y ese río lo llevó hasta el palacio del rey, donde estaba la hija del rey, el cual pudo ver que había un varón y se dio cuenta que era de la descendencia hebrea, mas lo quiso para sí y lo guardó. Ese hombre tenía un propósito en su vida. Creció y se formó su carácter por 40 años con un pueblo extraño, el cual formó todo su intelecto, lo formó en lenguas, lo formó en batallas, en guerras. Él era un experto. Por 40 años Moisés fue formado por el mundo, con el idioma del mundo, con la lectura del mundo y a la manera del mundo. Cuando él sale un día al campo, lo compartió un miércoles, y ve a los hermanos hebreos y ve a un egipcio golpeándolo, él siente la ira del llamado que Dios había puesto en su corazón, y toma una piedra y mata al egipcio y lo entierra y lo pone en la arena. Si vamos a ver eso, es como un acto criminal, es un acto terrible. Pero si tú te pones a mirar, 40 años después de ese día, Dios lo traería a Egipto para que liberara a su pueblo, y muchos egipcios morirían a través de las palabras que él iba a lanzar contra ese pueblo rebelde. O sea, lo que él había querido hacer no estaba realmente fuera de su llamado. Quiso hacer justicia por sus manos y en sus fuerzas de un llamado que ya estaba dentro de él. Entonces Dios lo tuvo que tomar y llevarlo al desierto por 40 años más, formar el carácter y la vida de él. Y la Biblia dice
que él era el hombre más manso. Y a veces nos confundimos y creemos que manso es que es bueno, y él no era tan bueno. Es más, en ese momento él era salvaje. Él actuó de una manera brutal, matando a un hombre con una roca y enterrándolo en la arena. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios jamás va a usar a un ser salvaje para su propósito. Y tuvo que llevarlo a ese desierto en donde tuvo que moldearlo y prepararlo para que él tuviese un día un encuentro con Dios. Y hablar y discutir con Dios. Y de esa discusión sacamos, sin duda alguna, que Dios siempre va a ganar. Así que no nos conviene discutir con Él. Nos conviene rendirnos a Él. Pero en el proceso que entendemos, hasta con Dios discutimos. No solamente con la madre, con la suegra, con la esposa, también con Dios. Esa es nuestra naturaleza humana. Defender nuestra posición aún delante de Dios. Como hizo Adán en el huerto del Edén, la mujer que me diste, defender posiciones, naturaleza humana. Estamos esclavizados en este cuerpo de carne a naturaleza humana. Respondemos a eso. Por eso que tenemos que perdonarnos los unos a los otros, porque a veces es nuestra naturaleza la que está obrando. Y Moisés se encontró en una situación en donde su vida peligraba y fue al desierto, en donde Dios trabajó en su carácter, lo enseñó a llevar ovejas hasta el monte, lo preparó en el desierto, lo hizo un experto, porque luego tendría que llevar a un pueblo entero hacia el pie de ese monte. Y Dios lo entrenó y lo preparó sin la conciencia en él de que Dios estaba trabajando y formándolo para un momento. Y Dios le dijo en ese encuentro: debes ir al faraón y tomar posesión. ¿Recuerdas lo que quisiste hacer un día, Moisés? Que quisiste hacerlo en tu fuerza y en tu voluntad. Yo no puedo operar en tu fuerza y en tu voluntad. Tú debes operar en la mía. Y Moisés dijo: sí, me acuerdo, Señor. Yo le quité la vida a un hombre. Bueno, ahora irás a Faraón y enfrentarás a ese gran y más poderoso ejército que haya en la tierra con mi palabra. ¿Y qué me darás, Señor? ¿Me darás un ejército de ángeles, tanques, misiles? No, un palo. ¡Un palo! Sí, un palo. Hoy te dice a ti: un libro. Sí, con un libro restaurarás tu casa, restaurarás tu vida, restaurarás tu futuro, harás grande tu presente. Sí, con un libro lo harás. Y tú dices: con un libro, Señor, con un libro le mostraré a este mundo la verdad. Mira lo que te acabo de leer. 3000 años tiene ese texto y parecen que lo hubiese mandado Telemundo acerca de lo que sucede en la frontera. Sí, con un libro al mundo le muestras que Dios tiene los ojos sobre todos los seres de la tierra, que Él contempla al hombre y la formación del hombre la da Él. Sí, con un palo. Y con un palo tuvo que ir al más poderoso de los ejércitos. Pero es mejor un palo en las manos de un hombre entregado a Dios que un tanque de guerra y un ejército en las manos de un rebelde. Es mucho mejor un hombre obediente con una Biblia en la mano, diciéndole al mundo, diciéndole a sus hijos, diciéndole a la vida que ha cambiado y que Dios quiere hacer algo nuevo. Pero para eso debemos dejarnos formar. Para eso debemos permitirle a Dios que trabaje en nosotros. Debemos entender que los procesos son necesarios en nuestra vida. A veces creemos que realmente estamos convertidos porque venimos a la iglesia, porque servimos en algún ministerio, porque diezmamos y ofrendamos. Y eso puede ser un ritual religioso, pero verdaderamente en tu condición actual Dios no puede entregarte la autoridad que quiere, porque aún eres peligroso y salvaje. Dios no puede usar a un hombre, y nunca lo usó. Bíblicamente, Sansón tuvo un corazón salvaje. Sansón, Dios le decía: hace algo, y él lo hacía a su manera. Y traía perjuicio sobre el pueblo judío porque se encaprichaba con los filisteos y le hacía la guerra a los filisteos, y los filisteos venían y descargaban la ira sobre el pueblo. Y él era un juez, él debía ser un hombre que se dejara controlar por Dios. Pero un día
embriagado en Dalila, borracho hasta no dar más, de pasión en Dalila, no se dio cuenta que Dios ya no estaba con él. Perdió la sensibilidad a la presencia de Dios. Se embriagó en los placeres de este mundo y pecaba sin conciencia ni arrepentimiento. Fornicaba y ya no le daba temor. No se daba cuenta que sobre él estaba el Espíritu Santo. Y entonces dijo: venceré a los filisteos como lo hice siempre. Pero no percibió que Dios ya no estaba con él. Había perdido la sensibilidad, un corazón salvaje, y Dios lo tuvo que desechar. Pasó también con Saúl. Saúl, un rey al que había sido ungido, al que David respetaba porque era ungido, tuvo que desecharlo igual porque quiso hacer las cosas a su manera. Y Dios está cansado de gente que hace las cosas a su manera. Dios está cansado de hombres que quieren traer la presencia a su manera. No es a tu manera, es a la manera de Dios que traes la presencia a tu hogar, a tus hijos, a tu familia. Es teniendo intimidad. Es el varón metiéndose en un cuarto y diciendo: Señor, no me voy a ir de este lugar hasta que tú no me hables. Dios necesita un sacerdocio que lo busque, que le diga: Señor, ¿con qué yo cambiaré el corazón de mis hijos? Yo te daré palabra de ese libro. Yo te diré y te daré la llave del corazón de tus hijos. Yo restauraré tu casa. Es una promesa. Yo haré volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y tú se lo puedes reclamar porque Él lo puso aquí para que lo heredemos. Él lo escribió para que tú lo declares con tu boca, para que tú profetices sobre tu hogar. Él lo escribió para decirte: este es el mismo palo que le di a Moisés, el que hizo que las ranas devoraran, el que mató a egipcios, el que derribó fortalezas, el que convirtió el agua en sangre. Esto es lo mismo. Pero hijo, despiértate. Iglesia, despiértate. Dios nos ha dado autoridad para cambiar las circunstancias que nos rodean. Cansémonos de la enfermedad, cansémonos de la pobreza. Comencemos a hablarle a la cuenta de banco, a la chequera, a activar los milagros de Dios para nuestra vida. Si somos que decimos que somos hijos del Dios del oro y la plata, ¿por qué estamos como estamos? Estamos haciendo algo mal. Analicémonos nosotros mismos, por Dios. Dejemos de decirle al Señor: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios dice: es que cada vez que te meto en un proceso, busca las mil y una manera de salir de él y no me dejas terminar en ti. Mi oración después de muchos procesos, porque no te habla alguien que no se equivocó, te habla alguien que se equivocó mucho y que muchas veces me entristecí cuando me di cuenta de mi error, porque me perdí de estar con gente que me hubiese llevado a otros niveles por no aceptar los procesos. ¿Y quién se perjudicó? Yo. Tuve que volver a ir al desierto y volver a ir al desierto, hasta que un día le dije: Padre, no me saques de ese desierto si sigo siendo el mismo. No me saques de ese lugar si voy a cometer el mismo error que cometí antes. Si voy a tomar una piedra y voy a golpear a alguien, no me saques de ese desierto hasta que aprenda a ser un hombre al que tú puedas gobernar. Porque si no, traigo mal sobre mi familia, traigo escasez y pobreza. ¿Es solo la culpa del sacerdote? 99% que sí. Sorry, hombres. Nos toca a nosotros traer la presencia de Dios. Los sacerdotes traían el arca, no las mujeres. El arca venía sobre los hombros de los sacerdotes. Las mujeres no tocaban el arca. Y no estoy diciendo que las mujeres no pueden traer la presencia, pero si hay un hombre en la casa, ese hombre es el que tiene que traer la presencia de Dios al hogar. Ese hombre es el que fue llamado sacerdote. Imagínatelo a Dios aquí parado. Me toma así, de este lado, así, y me dice: ¿amas a tu esposa como yo amo la iglesia? No, si me comparo a ti, no. Pues hazlo.
Ama a tu esposa como yo amo la iglesia. Y yo te amaré a ti porque tú eres mi iglesia. Lo único que te pido es, ¿amas a tu esposa como yo amo la iglesia? No, Señor, soy egoísta. Pienso en mí mismo, en mis propios beneficios muchas veces. Le exijo situaciones. Mira la situación de un hombre inconverso con una mujer inconversa, casados. ¿Me puedes sacar la basura? Llego tarde al trabajo, no puedo sacarte la basura. Se va, pum, pega un portazo, se sube el carro y va, la puse en su lugar. Sí, Señor, sí, la puse en su lugar. Ella se merece porque ella no trabaja, yo trabajo, se justificó. Al año ese hombre se convierte a Cristo. Le di un año para que se cambie. La misma historia, porque Dios repite la secuencia. Eso es lo mejor, no te escapas de eso mismo. Te dice tu mujer cuando ya estás llegando otra vez, no me puedes sacar la basura. No, va, que se me hace tarde, me tengo que ir, pum, pa. Todavía la carne gobierna, pero se sube al carro y va manejando. Y quiere poder en una adoración y ya no puede, ya no. Qué mal que hice. ¿Cómo la ofendí? ¿Cómo la traté así? Porque el ser interior comienza a ponerle una demanda al ser exterior. Comienza a formarse algo en ti que te hace pensar en tus acciones. Ya no pecas con gusto, ya no disfrutas. No te estoy diciendo que no vas a pecar. No hay justo siquiera uno. No podemos escapar a nuestra naturaleza, pero ya no disfrutas el pecado. Ya ves algo que no debías mirar y tú, Señor, guárdame. No, yo tengo que estar no, voy a pensar en mi esposa, voy a pensar en mis hijos. Ya comienza a haber una conciencia que te lleva a agradar a Dios y no a los hombres. Ya sabes que Dios está morando dentro de ti. Y comienza esa conciencia a pulir tu ser interior y a moldearte y a corregirte. Pero solamente lo puede hacer Dios. Yo puedo pasarme horas hablándote y mostrándote todas las cosas que puede darte Dios para cambiar. Pero verdaderamente eso tiene que cambiar en tu corazón. Yo miro a las personas poniéndole demanda a las predicaciones. Y no me estoy poniendo un seguro para que no me apedreen a lo último. Pero le ponen demanda a las predicaciones. Y ya lo he dicho otras veces. La palabra es como una semilla. En ella está todo el ADN y todo el potencial para cambiar las situaciones. Pero imagínate tú que agarras 4 o 5 semillas y te la pones en el bolsillo del traje. Dentro de 3 años vuelves. ¿Y cómo están las semillas? Ya tendrían que ser un árbol. Pero es que no las sembraste. Te predicaron hoy, te predicaron mañana, lo escribiste en papel, tomaste los apuntes, llegaste a tu casa, la pusiste en la mesita de luz o en un cajón y ahí quedó esa predicación. No te pusiste a examinarla durante la semana, no la sembraste en tu corazón, no buscaste las verdades que había para ti. Es como echarse una semilla al bolsillo. Ahí no va a dar ningún fruto. La semilla conoce su temporada cuando toca la tierra. Ella tiene toda la información genética para convertirse en un árbol, pero cuando es sembrada. Mientras tanto, puedes guardarte 1000 hojas en tus bolsillos, 300 predicaciones, no faltas a ninguna. Pero no siembras una en tu vida. No reconoces que necesitas sembrar ninguna de las palabras que te dan. Y entonces tú dices, ay, predican horrible. Nadie cambia. Fíjate si no tienen los bolsillos llenos de semillas. Posiblemente tengan los bolsillos llenos de semillas. Están hasta acá de información que no viven, que no aplican. Si Dios te dice, practica las cosas que te enseño en la iglesia, en tu hogar, en tu trabajo. ¿Cuántas palabras decías, correctas e incorrectas? Mírate a ti mismo, corrígete. Mira lo que dice en 2 Corintios 13:5. Examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Me juntaron mucho. Me estoy haciendo el astuto. Me faltaba esto. Ahora sí.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Aquí el apóstol no le está diciendo cuántas predicaciones escuchaste para analizar tu vida. Te está diciendo, analízate a ti mismo si te encuentras aprobado. Porque dentro tuyo mora aquel que da la vida y lo cambia todo. ¿Qué pasa que no cambias? ¿Qué pasa que eres la misma persona? ¿Qué pasa que no puedes tomar control de tu carácter? ¿Quieres que te diga qué pasa? No estás alimentando a tu ser interior y tu exterior sigue teniendo el gobierno de tu vida. Este cascarón se deteriora y muere, pero el que está dentro lo estamos preparando para que viva para siempre. Jesús dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El ser interior va a disfrutar de una eternidad. Este ser exterior es solamente una carcasa en el que Dios necesitaba poner un espíritu para darle identidad y derecho legal a que anduviese en la tierra. Damos gracias por este cuerpo, pero desde el día que naces trabajas para mantenerlo, para vestirlo, para darle de comer, para darle sus caprichitos. Desde que naces trabajas para mantener a este tipo, que peluquería, que maquillaje, que cirujería, que qué sé yo cuántas cosas. ¿Sí o no? Estoy mintiendo. Y las mujeres tal vez lo saben más que los hombres. Lo que cuesta mantener. ¿Ah? La gravedad afecta. Gloria a Dios. Pero trae sabiduría. Entonces, el ser interior es lo que realmente tiene valor. Este ser humano siempre se expone, siempre de vez en cuando nos avergüenza con nuestra condición, con nuestros gestos. Pero lo importante es que entendamos que debemos darle importancia a nuestro ser interior. Él es el que camina por fe. Yo he escuchado a muchos cristianos hablar de caminar por fe, pero andan en la carne. Es imposible que tú vivas por fe si tu espíritu no crece, porque es Él el que se aferra a las cosas celestiales. Esta carcasa necesita de las cosas físicas, necesita comida, necesita agua, necesita acostarse, necesita dormir. Nos quejamos cuando nos levantamos temprano a orar, ¿sí o no? Este cuerpo nos demanda mantenimiento, porque este cuerpo está sujeto a naturaleza. Pero es nuestro ser interior el que nos lleva a entender las cosas de Dios, el que nos permite comunicarnos con Dios, tener intimidad con Dios. Y es el que descuidamos mucho, es el que abandonamos y le hacemos pasar inviernos sin su presencia. Por eso que aquí Pablo nos hace tomar conciencia, y le estaba hablando a una iglesia que en ese momento estaba vestida de poder, tenía cientos de predicadores, había abundancia de palabra, y Pablo les tuvo que decir, examínense, porque su conducta, su hablar no es de alguien convertido, es de alguien que está viviendo una religión y no una relación. Es de alguien que camina y no hay cambios, no los veo cambiar. Han aprendido todo el léxico en hebreo, en griego, en arameo, pero siguen haciendo lo mismo. Van a 400 conferencias, se han hecho orar por 300 pastores, se han hecho imponer manos por 400 profetas, pero sigues maldiciendo tu casa con tus palabras y con tus acciones. No echémosle la culpa a más nadie que a nosotros mismos por las cosas que no hacemos. Nosotros tenemos el poder de cambiar todo lo que nos rodea. Nosotros tenemos la capacidad, nuestro Padre lo hizo. Desde el cielo hizo que todas las cosas que veamos sean palpables y permanezcan sin que nosotros nos esforcemos. Antes que nacieras el mundo ya estaba preparado. No tuviste que decir desde el vientre de tu madre, prepárame leche, o planta un árbol, o pon hierba para que yo juegue cuando niño. Ya el mundo estaba preparado para recibirte. Aún cuando fue formado Adán, ya todo estaba preparado. Solo tenía que obedecer y disfrutarlo. Pero la rebeldía le hizo perder privilegios que Jesús los ganó en la cruz del Calvario y se los entregó a nosotros. Pero nuestra manera de vivir, que lo hacemos todo a nuestra manera, me caso a mi manera,
vivo a mi manera, como a mi manera, llego a la iglesia a la hora que se me antoja, el servicio es a las 11, pero la adoración es a mi manera. A mi manera. El infierno está lleno de gente viviendo por la eternidad sin Dios por haber vivido a su manera. Es tiempo de cambiar, iglesia. Es tiempo de decir: quiero vivir a la manera de Dios. Quiero entender lo que Dios me ha dado. ¿Qué precio se pagó en esa cruz? Nadie podía tomar ese lugar. Hoy en la oración oramos. Nadie. Aunque hubiese habido un hombre extraordinariamente ungido, él hubiese muerto en la cruz y se hubiese salvado a lo sumo a sí mismo. Pero ni a su hijo podía haber salvado. Ser hijo de creyentes no te salva. Lo que te salva es ser hijo de Dios. Así que no importa si naciste en una casa de hombres y de mujeres que hablaban del evangelio. Tu relación íntima con Dios es la que te lleva a conocer al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y quien por mí no venga no verá al Padre. No puedes venir por tu Padre terrenal a ver al Padre celestial. Es solo por Jesús. Fue el único hombre que se atrevió a dibujar un mapa con su vida en toda la historia de la humanidad. No hubo otro que dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hubo otro que manifestara quién era el Padre y cómo era el reino de los cielos. No hubo otro. Así que te está poniendo delante de ti la vida y la muerte. Escoge. Y depende de cada uno de nosotros el escoger y el cambiar. No puedes seguir siendo el mismo del año pasado. Si sigues siendo el mismo del año pasado, déjame decirte que no estás viviendo una vida con Jesús. Jesús te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. No puedes seguir en tu mente una mentalidad de pobreza o de divorcio o de odio, de rencor. No puede. Porque Dios quiere que madures, que crezcas a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Nos dejó un modelo incorruptible. O sea, no tengo excusa para decir: por causa de mi padre y de mi madre soy como soy. No me digas, te va a decir Dios. De verdad. Ellos no murieron en la cruz del Calvario por ti. Y créeme que tú y yo vamos a estar delante de Él. Eso es inevitable, te lo profetizo. Vamos a estar delante de Él. Y este corto lapso de vida, ¿hasta qué hora tengo? No. De verdad. De verdad. Gloria a Dios. Este corto lapso de vida es simplemente una preparatoria para heredar el reino de los cielos. ¿Cuánto puedes vivir? ¿80 años? 100 años, te vas a vivir una cueva, no comes McDonald's, no tomas café, te aislas del mundo, vivís la vida más aburrida que te puedas imaginar y vivís 110, gloria a Dios. Ya está, 110 años, pero la eternidad no tiene fin. Imagínate una eternidad después de haber escuchado alguna vez de Jesús en el infierno sin la presencia de Dios, sin nadie a quien clamar ni a quien suplicar misericordia. En donde dice que la llama no se apaga, que el gusano no muere, en donde las heridas se restauran para volver a romperse una vez más, en donde el sufrimiento nunca termina por causa de la rebeldía que nos separa de Dios. Yo no quiero imaginarme una eternidad sin Él, sinceramente. Y sé que lo necesito todos los días porque en mi humanidad fallo. Soy débil, soy incompleto. Y si no, pregúntenselo a mi esposa. Mi mejor amiga me soporta. A su lado maduro, a su lado aprendo. De su perdón aprendo a perdonar a otros. Nuestro mayor tesoro es la gente que nos rodea. Y debemos amar como Él nos amó a nosotros, así amar a los demás para cambiar toda la situación que nos rodea. Si somos hombres tenemos una gran responsabilidad y las mujeres no se salvan. Porque también Dios les dice: respeta y honra a tu esposo. Si no lo haces, no me lo haces a mí, porque sigo siendo yo el modelo. Cuando tú no me respetas y me honras,
Jesús dice, a mí tampoco me lo haces. O sea, si tu esposo se esfuerza por traer la presencia de Dios a tu casa y tú crees que porque eres mujer eres ese vaso frágil. Yo siempre digo que es un vaso frágil, y si tú rompes un vaso frágil es porque es un cristal delgado. Recoge un vaso de cristales delgados, te va a cortar 20,000 veces. Ese vaso frágil puede ser una navaja cuando tú la lastimas. Si Dios te dice, ten cuidado con ese vaso frágil, no pienses que porque es débil. Es porque cuando una mujer está en contra tuyo, múdate. Múdate. Mejor es hacer negocio con ellas. Mejor es hacer negocio con ellas. Ese vaso frágil puede ser peligrosísimo. Pero mujer, tú tienes la obligación de honrar a tu esposo, de respetarlo. Tus palabras tienen que ser para bendecir a tu esposo. ¿Cómo quieres que sea tu esposo? Pídeselo así a su Señor. Pídele, Dios, yo quisiera que Él fuese de esta manera conmigo. No manipules la oración. Ora para bien de tu casa. Ora para tener un esposo conforme al corazón de Dios. Y búscalo. Busca en las Escrituras cómo es un hombre conforme al corazón de Dios. Yo te voy a llevar a un pasaje de un hombre conforme al corazón de Dios, que no se dijo conforme al corazón de Dios, pero mira esto. En 2 de Reyes 23-25 dice, no hubo otro rey. Perdón, de vuelta. Primera me salen bien y después la otra se nublan. No hubo otro rey antes que él. Está hablando de Josías. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¡Wow! Admirable. A veces miramos a David y decimos, oh, yo admiro a David. Mira a Josías. ¿Sabes? Lo pusieron en el reinado cuando tenía 8 años. Porque su padre y su abuelo habían sido reyes perversos. Habían corrompido el templo. Lo habían corrompido al punto que por 60 años metieron a Moloch dentro del templo de Dios. Y hicieron abominación, hicieron fornicación en el templo de Dios. Levantaron ídolos por todos lados y altares, y consultaron a agoreros y hechiceros y los pusieron como sacerdotes de la casa de Dios. Trajeron maldición a toda la nación por 60 años. Hicieron inútiles, incapaces de adorar a un Dios verdadero. Pero un día Josías, cuando tenía 18 años, sentado en su trono, dijo, destinen este dinero para restaurar la casa de Dios. Quiero que se lo den a los sacerdotes y a los hombres de esa casa. Pero él aún en ignorancia de todas las cosas, siguiendo como una tradición. Me lo imagino a Josías sentado en el trono, con su corona, joven, dominando la tierra, lleno de autoridad y de poder. Y manda esa orden. Y cuando están ordenando la casa de Dios y limpiándola, de repente movieron una piedra. No dice exactamente la Biblia, pero cayó el rollo de la ley. Y entonces los sacerdotes, cuando vieron esto, dijeron, ¿qué es esto? 60 años. Se habían olvidado de la vara que podía corregir el destino de su nación. Por 60 años lo habían apartado de la verdad al pueblo y vivían en la ignorancia, vivían en la carne, vivían sin Dios, orando a muertos y a demonios. Habían traído miseria y juicio sobre el pueblo de Israel, los líderes. Por eso que el liderazgo es importante. Liderazgo, si tú eres un hombre casado, tú eres líder en tu casa. Es importante tus decisiones. Porque tú traes vida o muerte. Tú dejas entrar por la televisión pornografía, seducción, malas noticias. Tú eres. Y también tiene responsabilidad la mujer. Pero resulta que cuando encontraron esos rollos, se los trajeron al rey. Y le dijeron, hemos encontrado
la ley de Moisés que no ha sido leída en 60 años. Y él dijo, léanmela. Y él sentado en su trono, me lo imagino, 18 años, imagínate, 18 años. Sentado en su trono, su corona, sus vestiduras. Y de repente el sacerdote comienza a leer la ley de Moisés, comienza a leerla. Y ese muchacho, me lo imagino, ya saliendo de su postura cómoda, comenzó a escuchar las palabras de Dios que nunca había oído y las maldiciones que vendrían sobre su pueblo por haber desobedecido a Dios. Y dice que en un momento ese muchacho arrojó la corona, se tiró de rodillas y rasgó sus vestiduras. Se rasgó, se humilló y dijo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Qué han hecho mi padre? ¿Qué ha hecho mi abuelo? Nos apartaron de Dios, de la verdadera palabra, de la verdadera enseñanza. ¿Qué hemos hecho? Un muchacho de 18 años explota su corazón, se humilla en presencia de todos los que lo miran, porque cuando se rasgaban la ropa se desnudaban hasta la cintura. Mostraban su desnudez, su miseria, su naturaleza. Y así se puso delante de Dios y se humilló. Y dijo, hasta acá. Llama a los sacerdotes, convoca al pueblo y lee todo esto delante del pueblo. Y le habló a todo el pueblo. ¿Qué le trajo? No se lo guardó para él. Se lo dio al pueblo, alimentó al pueblo. Si tú quieres matar a un hijo o a alguien que está debajo de ti, mira, dale cariño, abrázalo, bésalo, pero no le des de comer y verás como tu hijo se muere. Puedes pasar tiempo con él, puedes darle todo el amor del mundo, puedes abrazarlo y besarlo, pero no le des de comer y morirá. Una iglesia puede abrazar, puede amar, pero no te da palabra que te haga cambiar la vida. No te desafía, no te reta, no te corrige, pues entonces no te aman. Porque la iglesia que ama, la iglesia corrige. Para eso Dios levantó su iglesia. Él dice que proclamó a hombres de Dios para formar tu carácter y tu vida. Lo que tú aprendes en la iglesia lo debes manifestar en tu casa, pero la iglesia de Dios fue instituida por Jesús. Jesús pagó sangre para levantar a hombres que te corrijan. Y si en ese lugar no te corrigen, pues vete, porque no estás en el lugar correcto. En la iglesia te tienen que corregir. Te guste o no te guste, te tiene que llamar la atención. Un verdadero líder te dice, estás haciendo las cosas mal. Y al hacer las cosas mal, ¿sabes lo que haces? En el mundo espiritual te expones desnudo. Eres miserable, eres pobre. No tienes presencia de Dios. Estás haciendo las cosas mal. Un hombre de Dios tiene que traer corrección. Si la gente lo recibe o no lo recibe, el hombre tiene que hablar lo que Dios manda que se hable. Porque esa es la verdad de Dios. Este libro fue escrito para que tú y yo lo respetemos y cambiemos. Esta vara que Dios nos dio es para vencer las circunstancias. Y Josías convocó a todo el pueblo y hizo votos de fidelidad delante de todo el pueblo. Y todo el pueblo a una voz hicieron pacto con Dios de cambiar. Y agarró todo lo que había dentro del templo de Dios y lo rompió y lo quemó y lo tiró a un río. Y luego agarró los altares y los quemó y los rompió. Y agarró los huesos de los que habían muerto, que eran agoreros y hechiceros, y los sacó de la tierra para que no fueran maldición para la tierra. Y los tiró sobre los altares que quemaba y maldijo los altares. Lo hizo a gritos. Perdón. Lo hizo a gritos. A gritos proclamó la verdad de Dios. A gritos se enojó contra todos los agoreros y hechiceros que había. Y lo quebró todo. Y fue a todos los lugares altos que había. Y los quemó y los rompió y los maldijo. Maldijo las malas costumbres de sus padres y de sus abuelos. Cosas que a veces nosotros no hacemos. Seguimos en la misma que heredamos. No cambiamos. Hablamos de culturas. ¿Y la cultura del cielo dónde queda? El modelo de Jesús para nosotros, ¿dónde queda? Ese es tu verdadero Padre. Jesús, cuando le vinieron a decir, tu madre y tus hermanos están afuera, y Él dijo, los que están escuchando la palabra de Dios y la hacen, esos son mi madre y mis hermanos. Esos son mi familia. Entonces el ADN que tenemos
no es el que heredamos de nuestra naturaleza humana, sino de la naturaleza divina que viene del cielo y de la tierra, del dueño de todas las cosas. Es nuestro Dios el que realmente tiene que ser honrado en nuestra vida y al que le debemos levantar un altar diario. Y Josías hizo eso y descontaminó toda la tierra. Y por primera vez en 60 años se festejaron las Pascuas más hermosas que había festejado Israel. Y las mujeres danzaban de alegría porque la gloria de Dios descendía sobre ellos y entendían que ahora tenían vida y propósito porque se habían conectado con el Creador. Por primera vez en 60 años el pueblo disfrutaba de un rey que honraba al verdadero rey, de un hombre que estaba sentado en el trono con la sabiduría de que el que realmente gobierna el trono se llama Dios. Por primera vez este hombre había cambiado la historia de un pueblo que iba a perecer. La verdadera conversión de él partió de que él quiso cambios. Lo primero que hicieron cuando le leyeron la ley, él sabía que había una mujer que era profetisa de Dios y le dijo a los sacerdotes: consulten a esta mujer acerca de mi destino y del destino del pueblo. Él lo que buscó fue consejo de Dios. Lo primero que una persona hace cuando se convierte es lo que hizo él: se arrepiente, se humilla. Los frutos de la conversión son arrepentimiento y humillación. Tú reconoces tu condición de pecador. Tú reconoces que hablas mal, que tratas mal a los demás. Tú reconoces tu situación actual, en lo que estás fallando, y te humillas delante de Dios y dices: es que no lo sabía. Cámbiame, moldéame. A él no le importó que hubiera 300 hombres y mujeres que lo honraban. Él vio la presencia de Dios frente a su rostro y envió a hablar. Y le preguntaron a la profetisa, y mira lo que le dice la profetisa: dile a este hombre que toda esta maldición iba a venir sobre esta tierra, pero por causa de que él se humilló en mi presencia, él no lo vio. Pero del momento que él se rasgó las ropas y se dobló las rodillas y se humilló, la presencia de Dios cayó en ese lugar. Nadie lo estaba percibiendo, pero ese acto profético, físico, de humillarse, trajo la presencia de Dios a su vida. Y dijo Dios: y yo lo vi. Llamó la atención de Dios el que ese muchacho de 18 años se humillara en público. Lo hizo en público. Le dijo: quiero que miren lo que hace un rey que reconoce a otro más grande que él. Él modeló. Tú debes modelarle a tus hijos. Tú debes modelar como líder. Tú debes modelar, tú debes ser el primero que haga las cosas. Y si estás cansado, mejor, mayor es el sacrificio. Mejor huele tu ofrenda cuando estás cansado. Mejor huele tu sacrificio. No, que me voy a levantar a la madrugada a orar. No, es que yo ya no doy más, trabajé mucho, tuve muchas reuniones, ministré gente. Wow, yo no puedo. Y Dios dice: ¿qué tienes para darme a mí? ¿Cuál es mi ofrenda? Está bien, te dedicaste a la gente, atendiste a tu familia, pero ¿dónde quedo yo? Y Dios te espera en esas madrugadas, porque Dios quiere intimar contigo. Dios quiere abrazarte y convertirte en un buen hombre y una buena mujer de Dios. Y es en la intimidad que te forja. Es en la intimidad que moldea tu carácter y que te lleva a las verdades absolutas. Primer síntoma de la conversión, para que te testes. ¿Viste una mujer embarazada cuando agarra el test y se testea a ver si está o no está? Y festeja si está. Bueno, si quería estar. Y festeja, supongamos que sí quería estar. Y festeja que está, se alegra. Y cuando se lo dice al esposo, se alegran porque descubren algo que no ven, que está formándose dentro de ellos. Es lo mismo la conversión. Si tú te testeas, si tú te analizas en tu manera de vivir, comienzas a decir: wow, mi ser interior está creciendo. Ya está cambiando mi manera de hablar.
Ya ciertamente tengo hambre por saber qué Dios opina de mí. Porque lo primero que hizo Josías fue humillarse. Lo segundo, consultar a los que sabían de Dios. ¿Qué Dios espera de mí? Dime hermano, enséñame. Wow, parece que ya vengo de 2 iglesias y ya pasé por el bautismo y ya pasé por las clases, pero resulta que como no te dejas formar, Dios te hace pasar de vuelta. Bienvenido. Pero es que yo ya hice instituto y ya hice reinstituto y soy recontrainstituto y tengo que tomarme las clases de los nuevos creyentes. Y Dios te dice, sí, porque no aprendiste nada. Porque eres un ser intelectual, eres un cristiano intelectual, eres un cristiano almático, pero no eres espiritual. Espiritualmente eres un desastre. Eres muy intelectual, te sabes toda la Biblia, pero por dentro estás seco, estás enfermo, no crees realmente en mí. Así que el segundo síntoma de una conversión es que tienes hambre por saber de Dios. Tienes hambre por saber qué Dios opina de ti y cómo traer su presencia, cómo enamorarlo. ¿Qué tengo que hacer para que tú habites en mi casa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te ofende, Dios? ¿Qué te ofende de mí? No quiero meterme en ese cuarto a orar y no sentir tu presencia. ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué te ofende? ¿Qué hago que te ofende? Y Dios te lo va a decir porque Dios te ama. Dios te ama más que tu padre y que tu madre, que tu abuelo, que tu tío, que tu esposa, que tus hijos. Dios te ama más que todos ellos y el amor de ese es mejor que el de tu esposa y que tus hijos. Y tú vas a amar mejor a tu esposa y a tus hijos cuando entiendas que ese amor que te capacita de una manera sobrenatural para soportar todas las cosas que pasan a tu alrededor. Dios te ama más que a nadie. Y Dios anhela encontrarse contigo en las madrugadas. ¿Por qué en las madrugadas? Porque Dios es caprichoso. Porque aún la tierra no abrió sus ojos, ni el sol salió, y tú le entregas la primicia a Él. Y entonces cuando el sol sale y la tierra abre sus ojos, se encuentra con un heredero de promesas buscando la presencia del Creador. La tierra y el cielo se vuelven testigos de que tú buscas a Dios y tú te alineas a esa verdad espiritual. Porque así como se tira una piedra y ella tiene que caer, así lo que tú hagas para con Dios va a volver a ti. Porque lo que siembras en honra vuelve. La honra que yo le doy a Dios, esa honra baja. Toda la honra que yo doy, esa honra no se queda allá arriba. Dios honra lo que le honran. Dios respalda a sus hijos. Nunca los deja sin palabra y sin consejo. Así que primera parte, para que te testes, arrepentimiento y humillación. Si no lo hiciste, hazlo. Humíllate de verdad. El segundo es desear conocer a Dios. Busca a Dios. Cuando te dicen, ven a orar, sé el primero en venir a orar. No, porque las oraciones los miércoles son un poco aburridas y por eso no quiero ir. Mira, en los procesos de Dios no todos estamos en un horno de avivamiento. Tal vez estás en un momento en donde Dios te está golpeando, te está moldeando. Y es un momento tal vez frío en tu propia vida. Pero no quiere decir que Dios no esté ahí. Estás en las manos de tu Dios. Solo que estás en una temporada en donde Él no te hace sentir su calor, pero sí su fidelidad. Y es necesario que te dejes moldear. Dios te lleva a la oración para moldearte en oración, para que aprendas a escuchar oraciones y aprendas a orar, para que te formes entre hermanos. Así es como crecemos. La tercera y última de los test: se despojó de todo lo que contaminaba y ofendía a Dios. Limpió la tierra, Josías. Limpió la tierra, levantó el templo, llamó a los sacerdotes y los vistió espléndidamente, mejor de lo que él se vestía. Él entendió
entendió los beneficios de estar en la presencia de Dios. Y Josías todo lo que hacía, lo hacía con temor y con temblor. Pero estas 3 herramientas, estos 3 test, tú los debes analizar para ti. Tú los debes tomar para ti. Si los siembras, como te he dicho, y no te lo guardas en el papel o en la memoria, si los siembras, si te miras, si realmente te humillas delante de Dios o aún sigues siendo rebelde, si realmente quieres cambiar, si dices, Señor, reconozco mi condición y reconozco que todo lo que me pasa es mi culpa, porque yo he sido el arquitecto de mi vida y nunca te he permitido a ti trabajar en mí. Todo se hizo a mi manera. Es hora que hagas lo que hizo Josías, para que se escriba algún día en el reino de los cielos que no hubo nadie como tú que se convirtiera a él. Porque Dios lo plasmó en las Escrituras. Dios le mandó a alguien, le habló al oído y le dijo, quiero que escribas esto de Josías. Escribe esto para que el mundo sepa cómo es un hombre que se convierte a mí genuinamente, para que tengan un modelo humano, porque tenemos un modelo divino, que es Jesús, indiscutiblemente, pero ponemos argumentos, es que era Dios. Bueno, aquí está Josías, un muchacho de 18 años, rey, envanecido. Su padre y su abuelo no le enseñaron nada. Él podía haberle echado la culpa a Dios y decirle, mira, por causa de mi padre y de mi madre soy borracho, maltrato a mi esposa porque yo vi que así el hombre trataba a las mujeres. Entonces yo las trato igual, a la manera del mundo. Pero ahora Dios te lleva a la manera de Dios. Y esta es tu identidad como hijo. Este es tu legado y tu herencia. Lo que te enseñaron tus padres pudo haber sido muy bueno en el mundo, pero muy malo para construir relaciones de reino. Tú no puedes tener un matrimonio a la manera de Dios con mañas del mundo. Tú no puedes tener la mujer de tus sueños a la manera del mundo. Tú debes volver a vivir a la manera de Dios y dejarte moldear en tu carácter. Hermano, ya tengo 80 años y Dios dice, ¿y qué? Yo agarré a Abraham pasado de vueltas y lo hice ser padre. Sara no tenía ni esperanza y la hice una quinceañera. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede reverdecer tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Como que estoy sobre la hora, ¿no? Quiero hacer un llamado. Voy a hacer en realidad 3 llamados y rápidos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, Señor, tú quieres que realmente nos convertamos de todo corazón a ti. Hay cosas que debemos entregar, hay cosas que debemos dejar de hacer para traer más tu presencia y tu bendición a nuestra vida. Porque queremos ser bendecidos sin sacrificar absolutamente nada. Y eso es imposible. Es imposible. En el reino de los cielos se hace tu voluntad. Y en el Padre nuestro Jesús nos enseñó a decir, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos. Y para eso debo entender que hay leyes de reino que tienen que aplicar en mi vida, en mi conducta, en mi manera de hablar, en mi manera de actuar. Espíritu Santo, tú dijiste que ibas a estar con nosotros hasta el fin de los días. Manifiéstate, Señor, en nuestra vida y corrígenos. Háblanos, te necesitamos. Si en esta hora habías escuchado hablar de Jesús, déjame decirte un poco. Es el ser más admirable que la vida te pueda presentar. No hay ningún ser que haya pisado la tierra más sublime que este Jesús. Un hombre incomparable. Trajo la presencia de Dios a la tierra y con su manera de actuar, de vivir y de hablar nos mostró al Padre. El mundo no conocía al Padre.
nunca le había oído al Padre. Había hablado de Dios y experimentó a Dios, pero nunca el amor del Padre. Y ahora aparece el Hijo, uno que caminó con el Padre, que estuvo cientos de miles de años con Él, esperando ser enviado, su momento, su tiempo. Este Jesús vino y dijo estas palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Te dejó una senda, Él se sacrificó, pagó un precio porque tú no podías salvarte por ti mismo. Tus pecados te apartaban de esta verdad absoluta, pero Él tomó tu lugar. Él tomó tu lugar. Y aunque te parezca mentira, Él vio tu rostro en esa cruz. Cuando Él estaba crucificado, le dijo a Dios estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Señor. Yo me doy por ellos. Yo tomo el lugar por ellos, porque no hay justo siquiera uno, ni uno se puede salvar a sí mismo, pero yo voy a tomar el lugar de cada uno de ellos. Y cuando los veas a ellos, me verás a mí. Y Dios le dijo: que así sea, tu vida por la de ellos. Pero a Dios le dolió el sacrificio de su Hijo y hizo silencio. La tierra se quedó callada, el cielo se quedó en un silencio por instantes, porque lo que más amaba estaba sufriendo el pecado tuyo y mío. Por eso te digo hoy, si nunca has hecho esta oración, te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Créeme, he estudiado religiones comparadas y no he escuchado, ni he leído, ni he visto en ninguna de ellos a nadie que me dijera que tenía la forma de presentarme al Padre. Nadie se entregó en una cruz por ti y por mí. Nadie vino a revelarnos a Dios y cómo Dios actúa. Solo Jesús. Y este Jesús es el que te quiero presentar. Y con una simple oración tú te haces heredero de todas las promesas que están en este libro. Y esta oración dice así, repítela conmigo si nunca la has hecho. Y si en este momento te has apartado de Dios y quieres reconciliarte, tú que nos estás viendo por internet, extiende tu mano hacia esa pantalla y repite también conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco en este día que soy un pecador y que ese pecado es el que me aparta de ti. Como Josías, yo no sabía que tú habías dado la vida por mí. No lo sabía, lo ignoraba, no me lo dijeron. Pero hoy yo sé que tú diste la vida por mí. Y yo acepto tu muerte como un regalo para reconciliarme con el Padre. Bendito Jesús, te doy derecho legal a que entres a mi corazón y vivas en mí y yo en ti. Y seamos uno y formes mi vida conforme a tu voluntad. Seas mi Señor y mi Salvador. Te lo pido, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Recíbeme como tu amado hijo e hija en este momento. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, si te reconciliaste con Dios después de tiempo, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Bien, hija, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Te voy a pedir un esfuerzo más. Ponte en pie y ven aquí adelante, que quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Por favor, los que levantaron su mano sin ningún temor, ven. ¿Tú levantaste tu mano?